Padre, te damos gracias una vez más, queremos bendecir y proclamar tu nombre. Y te pedimos una vez más que tú bendigas tu palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones, rogándotelo y pidiéndotelo en el bendito nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Bien, yo quisiera darles esta mañana unos consejos a través de la palabra de Dios. Muchas veces tenemos un concepto equivocado de la manera de obrar de Dios. Recuerde que todos nosotros, pues, hemos sido extraídos muchos de una religión tradicional, donde está llena de costumbres, de idolatría y de errores. Y todo eso, pues, cuando nos convertimos tenemos que irlo dejando poco a poco. No lo vamos a dejar de la noche a la mañana, porque necesitamos ir corrigiéndonos en la medida que vamos conociendo. Amén. Así que también Dios tiene paciencia con nosotros, pero Él quiere que vayamos siendo corregidos. Así que yo lo primero que quisiera compartirles lo encontramos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 11. Ahí vamos a estar considerando capítulo 11 de San Juan. Y el primer consejo que quiero darles es que Dios no actúa en nuestras vidas, especialmente en la vida cristiana, pues los creyentes, porque tengamos problemas. Muchas veces pensamos que porque tenemos problemas es que Dios nos va a ayudar. Y muchas veces pues quedamos un poco desilusionados porque no nos ayuda, ¿verdad? Porque todos tenemos problemas, a veces pueden ser económicos, otras veces puede ser de salud. Bueno, hay tantos problemas en la vida. Y tenemos ese concepto, bueno, si tenemos problemas Dios nos va a ayudar. Y es verdad que Dios nos quiere ayudar, pero Dios tiene una forma de ayudarnos y una forma de obrar. Y es bueno que nosotros la descubramos, porque cuando nosotros conocemos la forma de obrar de Dios, entonces sí que Dios resuelve nuestros problemas. Y el primer caso lo encontramos en San Juan capítulo 11, versículo 40. Usted se acordará de esta historia, la historia de Lázaro y dos hermanas que tenían un gran problema, especialmente las hermanas Marta y María, pues acababan de perder a su hermano. Y yo creo que es uno de los problemas más fuertes que podemos enfrentar en la vida, la pérdida de un ser querido, ¿verdad? Ahí nos enfrentamos, bueno, pues ante la muerte, ¿qué podemos hacer? Porque no hay solución. Solamente Dios puede resolver el problema en ese caso, ¿verdad? El asunto de la salud, pues hay remedios, podemos acudir a la ciencia, hay medicamentos y puede ser que nos alivien los problemas, ¿verdad? Pero ante la muerte ya no hay forma de resolverlo. Y así se encontraba Marta y María. Marta y María tenían un gran problema. Habían estado, ¿verdad?, durante un tiempo con su hermano enfermo. Jesús estaba en esos días, por la historia que encontramos aquí, estaba predicando el Evangelio en otra zona, en otra región. Y Marta y María, al ver que su hermano estaba enfermo, pues enviaron para que viniera el Señor para que le sanara. Pero si usted conoce la historia, el Señor demoró unos días y no quiso venir a resolver el problema que tenía Lázaro. Y ahí es donde aprendemos una gran lección. Que el Señor no vino a resolverles el problema para que no se muriera Lázaro, sino que le dejó que se muriera. Y bueno, usted sabe que cuando muchas veces no tenemos la solución, pues nos empezamos a quejar a Dios y decimos, bueno, Señor, ¿por qué no nos has ayudado? Tú puedes, claro que sí, que sabemos todos que Dios puede ayudarnos. ¿Acaso todo verdadero cristiano no tiene la seguridad que Dios realmente puede ayudarnos? Claro que sí, pero muchas veces Él no nos ayuda. Y es ahí donde muchas veces perdemos la desilusión, la ilusión y caemos en la tentación muchas veces de abandonar, de decir, no vale la pena, ¿para qué tanto compromiso con Dios? ¿Para qué leer la Biblia? ¿Para qué orar? ¿Para qué ir a la iglesia? ¿No? Porque como no se resuelven los problemas, pues hay un desánimo y decimos, no vale la pena. Bueno, yo quiero decirle una cosa, que no actúe de esa manera, que Dios siempre tiene la solución. Lo que pasa es que no sabemos cuándo Dios va a obrar, pero Dios lo va a hacer. ¿Amén? Dios lo hace. Pero ha establecido unas normas para hacer las cosas.
Y aquí tenemos, hermanos, la norma, está en la respuesta la encontramos en el verso 40, cuando, ¿verdad?, Marta, igual que María, las dos dudaban, tenían problemas en medio de la angustia, ¿verdad? Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Por tanto, hermano, vemos, hermano, que Dios obra y resuelve los problemas cuando tenemos fe en Él. Porque en el mundo que vivimos, usted mire un poquito cuántos problemas. Los hospitales llenos de enfermos, la gente se muere, la gente sufre de dolor. En las familias, en muchas partes de la tierra, a duras penas tienen para comer, no tienen ni para alimentar a sus hijos, se mueren de hambre. Todo eso está ocurriendo en el mundo y cada vez va a ocurrir más, porque el asunto va a ir de mal en peor, porque vivimos en un mundo pecador y por tanto el pecado lo que trae es cada vez calamidades peores. Bueno, gloria a Dios que tú y yo somos creyentes en Cristo y tenemos confianza en Dios, amén. Y aún en medio de estas situaciones, Dios está por encima de todo. Entonces vemos, hermano, que Dios le dice a Marta, cosa que ya Jesús le había dicho. Cuando ella le dijo, igual que María, ¿verdad? Dijo, sí, Señor, yo sé que Lázaro, porque creo en la resurrección y mi hermano resucitará en el tiempo de la resurrección. Y Jesús le dice a Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces, ¿cómo es la forma de obrar de Dios? Cuando creemos en Él. Cuando confiamos en Él. Cuando tenemos la seguridad que Él puede ayudarnos. Así que si hay alguna situación difícil, pero no creemos que Dios puede sacarnos de ella, posiblemente vamos a morir con esa situación. La vamos a mantener cerca de nosotros. ¿Por qué? La falta de confianza y de fe en Dios. Hermanos, si tuviéramos más fe en Dios, si tuviéramos más confianza en Dios, las cosas serían diferentes. Hoy en día, hermano, es más fácil creer lo que nos rodea que creer en Dios. De tal forma que la mayoría de la sociedad en la que vivimos se ha vuelto atea. No cree en Dios, dice que Dios no existe. Ellos dicen, no queremos saber nada de Dios. Estaba escuchando el otro día un programa científico, porque claro, la ciencia va diciéndonos cosas, pero como no tienen una solidez, pues van cambiando. Ahora el asunto del Big Bang ya no tiene lógica, ya no tiene forma que una explosión fuera la causa de la creación de las cosas. Y los científicos han dicho, esto es una tontería, no tiene sentido. Hay que ver otro aspecto para afirmar que eso es cierto. Así que ahora los científicos dicen que por debajo de la tercera dimensión hay una cuarta dimensión, dicen. Y que esa cuarta dimensión es la que creó el Big Bang. No sé si la ha escuchado, pero es la nueva teoría modernismo de nuestra época. Pero en ningún momento ellos dicen que por encima de la creación está Dios. Sino hay una cuarta dimensión que es la que domina sobre la tercera dimensión, que es donde está lo que es la materia, y esa cuarta dimensión es la que hizo posible el Big Bang para seguir engañando a la gente. Hermano, nosotros no sabemos, no necesitamos pensar y perder el tiempo en esas cosas. Nosotros sabemos que hay un Dios que lo ha creado todo y lo gobierna todo y se acabó. Hermano, solamente con el dinero que se invierte en todas estas cosas para descubrir de dónde procedemos, se gastan millones y millones de dólares, euros, como usted quiera llamarle, cada año para seguir investigando estas cosas y para seguir engañando a la gente, mientras la gente se está muriendo de hambre. Si todo ese dinero que se invierte en todas estas fantasías se dedicara a dar de comer a los hambrientos, no tendríamos a nadie con hambre en la tierra. Pero el hombre es consciente que él proviene de algún lugar, pero él quiere descubrir por sí de qué procedencia es. La Biblia nos dice que procedemos de Dios todos. Y que en último término es Dios el que gobierna y domina sobre todas las cosas. Hermano, no hace falta tener mucha ciencia ni ser muy sabios para
comprender esto, hasta las personas más ignorantes de la tierra que creen en Jesús saben más que estos científicos e ignorantes que quieren confundir a la gente. La fe en Dios es la solución para nuestros problemas. Amén. Pequeña fe, grande fe, no importa. La fe hace milagros. Así que cuando tengas una situación difícil, cuando atravesemos momentos difíciles, confiemos en Dios. Creamos que Dios es poderoso para resolver nuestro problema. Quizás no lo va a hacer mañana, y a lo mejor tarda unas semanas, o unos meses, o unos años, pero cree que Dios lo va a hacer. Él puede hacerlo de inmediato, hermano, si quiere, pero hay veces que demora. Tendrá sus razones. Lo que pasa es que no entendemos muchas veces a Dios. Él tiene sus razones. Quizás nos está tratando con nosotros para acercarnos más a Él. Porque normalmente el ser humano, cuando se le resuelven todos los problemas, ¿para qué quiero a Dios? Hasta los cristianos dicen, pero escuche, yo tengo un buen trabajo, tengo una buena familia, tengo buenos hijos. Y bueno, está bien, yo sé que está Dios ahí, pero si yo ya no parece como que ya está satisfecho. Y entonces vienen los problemas. Para que nos demos cuenta que sin Dios no somos nada. Que sin Dios el hombre está perdido. Que no hay esperanza para el hombre sin Dios. Así que, hermanos, vemos que la respuesta para estas hermanas, ¿qué fue? Si crees, verás la gloria de Dios. Así que Dios se mueve a través de la fe que tenemos en Él. Y ahí tenemos la respuesta para cualquier situación. Por ejemplo, hablando un poquito más sobre este aspecto de creer, tenemos en Hechos la historia, en el capítulo 8, verso 37, donde se nos cuenta la historia de la conversión de un hombre. Lo vamos a leer. La hemos leído, la hemos mencionado muchas veces, pero una vez más quisiera resaltar lo que dice el verso 37 de este capítulo 8 de Hechos. Felipe, usted sabe que Felipe al principio fue un diácono escogido por la iglesia para ayudar en los quehaceres de la congregación, pero más tarde Dios lo llama para el ministerio, se constituye en un evangelista, dice la Biblia. Una persona que se dedica a extender el evangelio por diferentes lugares, como vemos en el ministerio de Felipe. Y dice que Felipe estaba en un lugar donde había un gran avivamiento, como era Samaria, y el Señor de ahí le dijo que cogiera este camino donde Dios lo iba a utilizar. Y Felipe, como era un hombre que tenía un buen oído hacia las cosas de Dios, inmediatamente se puso en camino. Bueno, podíamos haber dicho, pero oye, que estoy en medio de un avivamiento con la bendición que tengo aquí, déjeme aquí. Pero Felipe era un hombre obediente y se puso en marcha para cumplir la voluntad de Dios. Hermano, esto es importante. Muchas veces nos aferramos a ciertas cosas y no queremos abandonar cuando Dios tiene otras cosas que hacer con nosotros. Claro, lo que pasa es que nos sentimos mejor a donde hay multitudes, donde recibimos aplausos y fama. Y claro, ¿quién nos va a aplaudir en un desierto? ¿Verdad? Pero Felipe estaba para servir al Señor y él le daba igual estar predicando a una multitud como predicarle a un hombre. Ese debe ser el espíritu que debe gobernarnos a nosotros también, hermano. Estar dispuesto a dejar que Dios nos utilice en cualquier situación de la vida. Así que aquí encontramos esta historia de Felipe y creo que era un hombre de Etiopía, por lo que vemos aquí. Y llegaron a cierto lugar. Recuerde que este hombre era un hombre conocedor de la Biblia. Y justamente él venía de Jerusalén. Habitualmente había unas festividades durante el año y había venido a esas festividades a Jerusalén. Jerusalén representa el lugar de reunión donde estaba el templo, ¿verdad? Que podía representar lo que es la iglesia hoy, lo que es la congregación. Pero este hombre había venido a esa ciudad a ver si encontraba algo o encontraba a Dios. Y se volvía camino hacia tu tierra sin ninguna experiencia, nada nuevo te llevaba. Y esto también es una lección para nosotros, hermano, que muchas veces pensamos que porque venimos a la iglesia ya tenemos la bendición asegurada. El asunto no es venir a la iglesia, el asunto es caminar con Dios. ¿No? Para que no nos confundamos. Recuerde que les estoy dando consejos cristianos y cosas prácticas para nuestra vida.
Así que lo importante no es el lugar, sino si Dios está con nosotros en ese lugar. ¿Entiende? Así que no se fíe usted de asistir a una iglesia y pensar que porque viene a la iglesia ya va a ir al cielo, porque está equivocado. Si no tiene a Cristo en el corazón, nunca podrá ir al cielo. Los que van al cielo son los que tienen a Cristo en el corazón. Amén. Por su Espíritu Santo. Esos son los que van al cielo. Bien, este hombre iba desanimado. Creo que iba montado en un carro, ¿no? Y Felipe recibe una orden que se siente junto a él, que se suba, que va caminando. Y él dice que iba leyendo, creo, un pasaje de Isaías. Y le dijo, Felipe, ¿entiendes lo que lees? Hermano, ¿entendemos lo que leemos? ¿O leemos por leer? Porque si no entendemos lo que leemos, de poco sirve. Así que este hombre le dice a Felipe, pues mira, la verdad es que no lo entiendo. Hermano, es muy importante que seamos sinceros. Hay gente que cree que lo sabe todo y no aprende nada, porque como lo sabe todo, ya no puede aprender más. Tenemos que estar abiertos a aprender. Siempre hay alguien que nos puede enseñar algo. Y él dice, mira, yo no sé si esta historia habla del mismo profeta o de otro, así que explícamelo. Y desde ahí Felipe empezó a predicarle el evangelio a este hombre. Y llegaron a cierto lugar donde había un agua, y Felipe seguro que le había hablado de la importancia que tiene creer en Jesús para Salvador y el valor de la sangre de la cruz. Pero también le había hablado la importancia que tiene la responsabilidad del bautismo en las aguas. Y cuando llegaron a ciertas aguas, le dice este hombre a Felipe, ¿qué impide que yo sea bautizado? Bueno, una de las cosas que nos podemos preguntar aquí es qué estudios teológicos tenía este hombre, cuánto tiempo llevaba en la iglesia, porque hoy en día hay muchas iglesias que para bautizar a una persona no sé cuántos meses y años tienen que estar estudiando la Biblia, pues no nos los bautizan. Es una forma de demorar que obedezcamos a la palabra, pero el diablo es tan astuto y tan sagaz que se está metiendo en las iglesias y está confundiendo a la gente. Y aquí dice que Felipe le dijo a este hombre, mire lo que le dijo. Le dice así, en el verso 37. Si crees de todo corazón, bien puedes. Y él respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Qué es lo que salva a este hombre, hermano? Es la fe que tiene en el Hijo de Dios. Por tanto, no era el tiempo que dedicaba a leer la Biblia. No era las veces que se había congregado, porque no se había congregado ninguna. Era la primera vez que se reunía con otro cristiano. O con un creyente. Y Felipe le dijo claramente, le guió y le dijo lo que tenía que hacer. Y este hombre confesó, creo. Una vez más vemos que la salvación viene por creer y poner la confianza donde está nuestra salvación, hermano. Por tanto, no es el tiempo. No es la espiritualidad que tengamos, es creemos o no creemos. No nos confundamos, hermano. No nos engañemos. La religión no salva a nadie. Como ayer les dije, hay gente que está cambiando de religiones constantemente y cambia de iglesia, nunca está contento. Anda por ahí dando vueltas. Es bueno que usted se ubique en un sitio donde prediquen la verdad, eso sí. Usted no se deje engañar. Si está en un lugar donde realmente le confunden y no es la palabra de Dios, no permanezca mucho tiempo ahí. Usted asiéntese en un lugar que le prediquen la palabra de Dios. Porque ahí va a crecer, ahí va a madurar. Pero mucha gente cambia de religión. Y el cambiar de religión no es seguridad para el alma. Porque las religiones de alguna forma, pues, mire, el que es católico se cambia los testigos de Jehová, por ejemplo. Por poner una religión habitual en este país, como pueden ser también los mormones. ¿Y qué es lo que hacen? Pues bueno, ellos dicen, bueno, el catolicismo es una religión conformista, por la mañana me voy a misa, por la tarde me voy al baile, me voy a emborracharme y cada uno hace lo que quiere. Mientras vayas a la misa y seas católico, ya te dice, bueno, tranquilo que ya tienes el cielo. Eso es lo que les enseñan a la mayoría de los católicos.
Hacen caso de un hombre y como hacen caso de un hombre, pues siguen a ese hombre. Bueno, se cambian los testigos de Jehová a otra religión y aparentemente pues hay una reforma superficial, porque no hay otra cosa. Aparentemente parece que son gente más buena, se ponen un traje, van con una cartera, andan por ahí anunciando lo que ellos llaman el evangelio, el mensaje de reino, y bueno, y así van convenciendo a la gente y van haciendo que la gente tenga un cambio de religión, un cambio superficial, pero eso no salva a nadie. ¿Sabe lo que salva? Cuando la verdad transforma el corazón de la persona. ¿Qué es lo que ha ocurrido en el verdadero cristiano, hermano? Ha habido una transformación, Dios nos ha dado un corazón nuevo. Esto es la seguridad de la salvación. Cambia de religión, no. Es transformación en el corazón. Y esto es lo que aquí este hombre experimenta. Cuando escucha lo que es la esencia del evangelio, cuando él recibe la instrucción correcta de la palabra de Dios a través de un hombre que había tenido una experiencia, porque claro, hermano, muchas veces hablamos con la gente sin haber experimentado nosotros. No hay mucha fuerza en ese aspecto. Si yo no puedo hablar de libertad si yo no soy libre, hermano. Imagínense que yo estoy encarcelado tras de una reja y empiezo a hablar a lo que está entre rejas de la libertad de fuera. Y me dirán, pero vamos a ver, usted me está hablando de libertad, pero está igualmente detrás de una reja como yo. ¿Qué libertad? Solo es una fantasía, porque usted está igual que yo. Es diferente cuando un cristiano va a la cárcel por alguna causa y habla de Cristo y porque es libre interiormente. Es muy diferente eso. Pero es diferente, hermano, cuando alguien desde la parte exterior entra a la cárcel a hablar de la libertad que se encuentra sin estar detrás de la reja. Entonces sí que la persona va a tener interés porque le está hablando a alguien que tiene una libertad. Así ocurre también con la palabra de Dios. Para poder transmitir un mensaje de parte de Dios, primero uno tiene que haberlo experimentado en su vida. La falta de eficacia en la conversión de muchas personas o de resultados en muchas personas quizás está ahí, que nosotros compartimos algo que no estamos ya viviendo. Y eso es lo que realmente nos impide ser efectivos sobre otras personas. Pero Felipe, él se había convertido, él conocía bien a Cristo y sabía lo que significaba poner en práctica estas verdades. Y entonces las compartía. De tal forma, hermanos, que dice esta historia que este hombre se fue gozoso. Se fue con gozo, hermano. El gozo es una cosa que solamente Dios nos lo puede dar. La felicidad, la paz. Eso también lo podemos conseguir. Hay ciertas satisfacciones. Hay gente que le toca la lotería cada año y se pone contento, se pone feliz. Y dice, ¿cuántos problemas he resuelto? Sí, físicamente es verdad, porque problemas se les resuelven. Pero tienen cierta paz, tienen ciertas satisfacciones, sus emociones son de alguna forma conformados. Pero hermano, el gozo es el resultado del perdón de Dios. Por eso es que este hombre se fue salvo, porque dice que se marchó con gozo. Se fue hacia esa tierra. Cosa que no había encontrado en Jerusalén, la encontró en un camino desierto, hermano. Por eso da a entender que Dios puede encontrar a las personas en cualquier lugar donde le buscan. Muchas veces nos preguntamos, ¿qué pasó con aquellas personas que quizás no tuvieron la oportunidad de que les predicaran el evangelio? No te preocupes que si hay alguno por allí ya alguien era a predicarle. Dios sabe cómo mover los hilos para que esas personas escuchen el evangelio. Hermano, una vez más nos damos cuenta que Dios obra donde hay fe. ¿Cuánta gente se había encontrado quizás Felipe en el camino hasta ese lugar? Seguro que se encontró a mucha gente. A lo mejor en esa misma cabalgata, aunque dice que tuvo una relación con una persona concreta, pero posiblemente en ese tiempo, por causa de seguridad, pues iban muchas caravanas y caminaban muchos. Pero se dice que solamente uno tuvo fe y creyó que Jesucristo le podía salvar y le podía perdonar. Así que vemos, hermanos, que una vez más, tanto como la ayuda en las cosas necesarias diarias es a través de la fe. Y los problemas imposibles de resolver para nosotros, solamente Dios obra a través de la fe, también la salvación se recibe a través de la fe.
es el medio que Dios utiliza para bendecirnos. Quizás será esta la causa por la cual nos faltan muchas bendiciones, hermano. Porque tenemos poca fe. Porque tenemos poca confianza en Dios. Si realmente, hermano, hubiera un despertar en medio del pueblo de Dios, veríamos más milagros de los que estamos viendo. Veríamos más transformaciones de las que están aconteciendo y veríamos a personas menos enfermas de los que están. Y personas con menos problemas económicos o físicos de los que se tienen. ¿Cuál es el problema? Falta de fe, hermanos. La falta de confianza en Dios. La gente no se salva porque no tiene fe en Jesucristo. El pueblo no es bendecido porque no confía en Dios, que puede ayudarlo. Es Él que puede darnos la respuesta. Por tanto, estos pasajes nos muestran que el camino de la victoria está a través de la confianza en Dios. Que no es a través de la religión. Que no es a través del grupo que pertenecemos. Que todo esto es importante porque no podemos dejar de congregarnos, debemos de congregarnos las máximas veces que podamos. Así pudiéramos hacerlo todos los días, por la mañana y por la tarde. ¿Estaría mal? Creo que no. Lo que pasa es que si a duras penas nos cuesta venir a lo mejor una vez a la semana a la iglesia, imagínense si hubiera que venir cada día, ¿no? Pero dice que la primitiva iglesia se congregaban todos los días en las casas. De ahí que Dios obraba, ¿no? Y vemos que cuando la iglesia estaba esperando la promesa del Espíritu, dice que estaban todos orando en el aposento alto, bueno, en un lugar concreto. Dice en el aposento alto, ahí en un lugar concreto. Y porque estaban en la expectativa, esperando que Dios podía bendecirles, Dios les bendijo. Por tanto, hermanos, vemos que donde realmente se mueve la fe, en grupo o en una persona o en una familia, Dios obra, hermanos. Así que si atraviesas un momentos difíciles, no empieces a decir, bueno, Dios ya lo sabe. También sabe que ahí se morirá hoy un montón de gente de hambre, también lo sabe. ¿Usted cree que Él no sabe que en África se están muriendo hoy a lo mejor cientos o miles de niños porque no tienen nada que llevarse al bien? ¿Acaso Dios no lo sabe? Claro que lo sabe. Tú y yo no nos enteramos porque cerramos los ojos. Pero por las noticias nos enteramos que la gente se muere de hambre. Pero allá donde hay personas que confían en Dios, Dios les ayuda. Amén. Por tanto, allá donde hay personas que confían en Dios, ahí está Dios para ayudar, hermano. Ahí está. Quisiera ir terminando con otro pasaje que encontramos en Lucas. Y ahí voy a terminar. En Lucas, en el capítulo 12, y vamos a leer los versos 22 y 23. Que dice así la palabra de Dios. Aquí el Señor está hablando del problema que tenemos generalizado los hombres, que es el afán y la ansiedad. Van de la mano. Afán y ansiedad van de la mano. El Señor nos quiere quitar y quiere evitar estos problemas de nuestras vidas. Porque estas dos cosas nos traen grandes preocupaciones. Y si Jesús aquí nos dice, o lo que da a entender en este pasaje es que para Él, ¿verdad? Lo más importante para Él es lo que somos, no lo que hacemos o lo que tenemos. Él dice que para Él las personas son más importantes que lo que poseen las personas. En cambio, usted fíjese que el mundo mira las cosas diferentes a Dios. El hombre valora al hombre por lo que tiene o por lo que es. En cambio, Dios valora a la persona por ser una persona. Nosotros, igualmente, tristemente, observamos y miramos y valoramos a la persona por el dinero que tiene y por el estado social que ocupa. Porque si vemos a una persona con muchas necesidades, huimos de ellas. Y son las que realmente podemos ayudar. Porque el que tiene dinero no va a ir a ayudarlo, ¿verdad? Justamente al que podemos ayudar es el que no tiene nada. Pero a esas personas no las queremos. Por eso es un problema.
Vemos un problema en esas personas. Por tanto, nos gusta andar con los que tienen y con los que no tienen no queremos caminar, porque como no podemos sacar nada de ellos. Pero fíjese que el Señor aquí, en este pasaje, nos dice claramente, vamos a leer versos 22 y 23 del capítulo 12, dice así: dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os angustiéis o afanéis por vuestra vida, ¿qué comeréis? Ni por el cuerpo, ¿qué vestiréis? Y ahora Jesús le dice que nosotros pongamos los valores por importancia. La vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido. A ver, hermano, ¿para qué quiere usted un buen vestido o una buena comida si no tiene ni cuerpo para vestirlo, ni barriga para comer? Pero fíjese que nosotros somos a la inversa. Valoramos más el vestido y la comida, en vez de valorarnos nosotros. ¿Por qué somos así de torpes los seres humanos? Y Jesús dice que cuando nosotros invertimos el orden, acarreamos problemas. Dice que nos podemos evitar muchos problemas si mantenemos el orden de Dios. Bueno, usted trabaje de día y de noche. Imagínese que cuando acaba el trabajo, siente una voz que le dicen: necio, lo que has acumulado, ¿para quién va a ser? Porque te vas a morir esta noche. Ese caso está también en la Biblia, ¿verdad? La historia de aquel hombre que tenía una gran hacienda y bueno, le vino un año de bien. Ya tenía los almacenes llenos, pero él dijo: ¿y ahora a dónde voy a meter todo esto que me viene este año? Porque los almacenes que tengo son pequeños. Y en vez de decir, pues voy a repartir que mira cuánta gente tiene necesidad, dijo: no, voy a agrandar los graneros. Así hacen muchos cristianos, tienen un trabajo y se buscan otro. Y ya no tienen tiempo para los hijos. Los hijos andan por ahí como pajaritos. Después cuando te das cuenta se han ido a la droga, se han ido al alcohol, se han ido yo qué sé. Y después decimos: ay Señor, no me ayudaste. Así que culpamos a Dios. ¿Verdad? El Señor dice que pongamos las cosas, cada cosa en su lugar. Hermano, el cuerpo es más valioso que el vestido. Y la vida más valiosa que la comida. Pero es verdad que nosotros pensamos muy diferente. Primero, bonitos trajes, buena cuenta en el banco. No importa, si hay que trabajar de día y de noche, lo trabajamos. La iglesia ya hay tiempo para ir a la iglesia. ¿Leer la Biblia? Fíjense que ya algún día me acordaré de leerla. Hermano, ¿realmente qué es lo que nos trae paz al alma? ¿La Biblia o una buena comilona? Piénselo. Jesús, hermano, para completar todas estas historias, Él dice: buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. ¿Qué es, en primer lugar, el reino de Dios y su justicia o las demás cosas? Si ponemos las demás cosas delante del reino de Dios y su justicia, estamos invirtiendo el orden y nos va a ir mal. Si ponemos a Dios y sus cosas delante de las demás cosas, nos irá bien porque Dios cuida de nosotros. Lo que pasa es que para eso se necesita fe. Porque decimos: ¿y si Dios no me ayuda? Si piensas: ¿y si Dios no me ayuda? Eres una persona ya medio atea, ¿eh? Porque Dios siempre ayuda a aquellos que tienen confianza en Él. ¿Amén? Dios siempre ayuda a aquellos que confían en Él. Pero claro, para demostrar que confiamos en Dios, ¿cómo podemos hacerlo? Vive con Él. Hay gente que dice: no, yo tengo fe en Dios. ¿Y qué hace en la vida? Nada. Pues entonces no me digas que tienes mucha fe en Dios, porque te veo o nos ve poco caminar con Él. Hermano, el caminar con Dios, el tomar compromiso, el poner las cosas, el orden que la palabra de Dios nos pone, es lo que nos da la bendición.
Y eso nos asegura la paz y la seguridad. Por tanto, hermano, todos estos consejos se los doy por si quizás usted tenía un concepto erróneo, equivocado, que corrija su forma de pensar. Que el espíritu de su mente se ubique con la palabra de Dios y salga de la corriente del espíritu del mundo, que es la que lleva al mundo hacia la perdición y hacia el desastre, a la enfermedad y al dolor. Cuando nos unimos en el espíritu de Cristo, la bendición está asegurada. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gloria y alabanza una vez más. Te bendecimos y te pedimos que tú bendigas estas palabras en nuestros corazones, rogándotelo, Padre, en el nombre de Jesús. Bien, hermano, ahora